Colombia enfrenta uno de los desafíos más dolorosos de los últimos tiempos. Miles de familias lo perdieron prácticamente todo, viviendas destruidas, edificios colapsados y comunidades enteras que hoy esperan una respuesta mientras intentan reconstruir sus vidas. Las cifras reveladas por el ministro de Vivienda son estremecedoras. Más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios totalmente colapsados y cerca de 45.000 viviendas averiadas. Detrás de cada número hay una familia, una historia y un hogar que desapareció en cuestión de minutos. Pero ahora comienza una batalla todavía más difícil. ¿Cómo reconstruir todo esto cuando los recursos son limitados? El propio gobierno reconoce que la situación financiera es crítica y que el dinero disponible resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. Mientras se anuncian subsidios de arriendo, ayudas para vivienda, maquinaria, materiales y apoyo de empresarios y organismos internacionales, también aparecen denuncias de especulación con los arriendos y el temor de que algunos intenten aprovecharse de la tragedia. El gobierno insiste en que esta reconstrucción tendrá que hacerse entre todos y que no puede haber divisiones políticas mientras miles de colombianos esperan una solución. Pero la gran pregunta es inevitable. ¿Será suficiente lo anunciado para devolverles un techo y una esperanza a quienes lo perdieron todo? Hoy vamos a conocer qué está haciendo el gobierno, de dónde saldrán los recursos y cuáles son los enormes retos que apenas comienzan. El ministro, el señor presidente de la República, lideró la reunión, el gremio de la construcción Camacol. Señor ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan, un saludo para ti, para todos los oyentes de la FM. Un momento duro para el país, pero tenemos la seguridad que la patria la reconstruimos juntos. Señor ministro, queda usted en el centro, en el foco del interés nacional. Lo que ha ocurrido con la vivienda en Colombia, con esta tragedia, es de una magnitud absolutamente gigantesca. ¿Cómo van a acometer esta tarea y cómo les fue en la reunión de anoche? Primero tengo que decirle que la realidad de las familias en estos 5 departamentos es muy compleja. Tenemos más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios totalmente destruidos, colapsados y más de 44.900 viviendas averiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que reconstruir estos 5 departamentos tiene no solamente un reto enorme, sino una responsabilidad financiera muy grande. Y la realidad financiera con la que nos dejan el país es muy crítica. Por eso el presidente convoca ayer a los empresarios y les dice, venga, la única manera de reconstruir la patria es unámonos. Ustedes tienen que saber, Juan, que lo que se ha logrado hoy en ayudas a cada uno de los territorios, el 80% ha salido de la buena voluntad de los colombianos. La primera dama ha liderado una campaña impresionante y la cantidad de alimentos, frazadas, ayudas que se han llevado a los territorios ha sido porque el pueblo colombiano se ha unido. Y creo que la realidad que hoy vive el país requiere un trabajo articulado por parte de todos y Sí. ahí está el reto más importante. Señor ministro, le habla Fernando Quijano. Usted acaba de dar el primer censo oficial de destrucción del terremoto. Habla de 11.000 viviendas destruidas y poco más otros datos sobre las edificaciones. El dinero recaudado, el dinero que han dado los empresarios, el dinero que han venido entregando otras instituciones, banca multilateral, ¿va a ser suficiente para esta reconstrucción, al menos en lo que tiene que ver con las viviendas? Pues estamos buscando diferentes herramientas de financiación, tanto del sector privado como de alianzas y convenios internacionales, como de recursos propios y con recursos de los entes territoriales. Yo quiero contarles que se hizo un plan de reconstrucción de 3 etapas. La primera etapa en la que estamos caminando es una etapa de resolver la inmediatez de la necesidad que están viviendo estas familias. Por eso, hoy el presidente estará firmando el decreto que establece unos alivios en temas de servicios públicos a las familias afectadas, pero también la meta nuestra es que la próxima semana arranquemos con los subsidios de vivienda, de acuerdo a de subsidios, perdón, de arriendo, de acuerdo a la caracterización que está haciendo la unidad de gestión del riesgo, y esta plata se le entregará a los entes territoriales para que ellos, de acuerdo a la caracterización, apoyen a estas familias durante unos 4 meses a 6 meses con un subsidio de arriendo como plan inicial, pero a mediano plazo, que estamos hablando para los próximos 4 meses, estamos trabajando de manera articulada en un subsidio de mejoramiento de vivienda y de la misma manera un subsidio de vivienda. Pero para que esto pueda ser real, los empresarios han hecho un compromiso, uno, de maquinaria amarilla para
levantar los escombros. Dos, un banco de materiales para entregarles a los entes territoriales y que podamos resolver los temas menores. Pero tres, un fondo que está recaudando la nación para buscar los mecanismos de generar estos subsidios de mejoramiento de vivienda y también de vivienda nueva en los lugares donde lo perdieron todo. Ministro, sin embargo, nos dejó muy preocupados a todos los colombianos cuando usted dice ayer que la olla está raspada, que están administrando una olla raspada. Uno sí quisiera saber eso exactamente qué significa. Eso en términos de recursos, porque sí estamos hablando de reconstrucciones, de pagar servicios públicos, de ayudar a todos los damnificados, de darles albergues, de darles arriendo durante tantos meses, pero uno sí dice, ¿y de dónde van a sacar esa plata si tienen la olla raspada? Ese es el reto más importante. Mira, el Ministerio de Vivienda para inversión solo tiene disponible casi 40.000 millones. 40.000 millones que es insuficiente para el reto tan grande que tenemos en torno a subsidios de vivienda o subsidios de mejoramiento de vivienda. Por eso la unidad de gestión del riesgo con el ministro de Hacienda están haciendo un barrido por todas las entidades del país para poder encontrar los recursos que nos puedan, uno, solventar lo que corresponde al subsidio de arriendo y dos, que los entes territoriales también tienen la responsabilidad de poner dentro de la reconstrucción de esas regiones, como es el Valle del Cauca, el eje cafetero. Y tres, como lo vimos ayer, los empresarios ya se han puesto la camiseta y van a hacer un aporte importante en material, maquinaria amarilla, en un ejército de profesionales en el territorio. Y cuatro, todos estos convenios con entidades internacionales que también se han sumado. Entonces, es la sumatoria de esfuerzos. Por eso, nuestro eslogan para esta etapa es la patria, la reconstruimos entre todos. Claro. Ministro, con buenos días. Pensando ahora puntualmente en los damnificados, en las familias de los damnificados incluso, sería importante puntualizar y orientar desde estos micrófonos el acceso a las ayudas que está brindando el Estado en estos momentos y en estas circunstancias. Por ejemplo, ¿dónde se deben inscribir las familias que perdieron su vivienda para recibir las ayudas? Yo creo que esa pregunta es muy importante. En esta primera etapa, cuando nos referimos a subsidios de arriendo y alivios para servicios públicos, lo vamos a hacer a través de los entes territoriales. Alcaldías y gobernaciones, uno, están haciendo la caracterización y dos, están habilitando la página para que las personas puedan solicitar ese subsidio. Pues naturalmente deben estar dentro de la caracterización. Pero esta primera etapa, la más urgente, la estamos transversalizando o la estamos trabajando de manera puntual con los entes territoriales, alcaldes y gobernadores. Precisamente vamos saliendo, nuestro equipo está saliendo para Manizales y Pereira. Vamos a estar hoy también con el presidente, Sí. entregándole a los alcaldes y gobernadores las herramientas para que ellos puedan alinear de acuerdo a la caracterización todos estos recursos. Sí. Entonces ya hay una ruta clara ahí. Damnificados tienen que contactar o a su alcalde o a la gobernación para recibir esas ayudas. ¿Qué pasa? Que es muy común que esto ocurra, que esas personas hayan perdido sus documentos de identidad en el desastre. Si no tienen identificación, ¿cómo pueden acceder a las ayudas? Pues les hemos entregado esta responsabilidad a los entes territoriales que conocen y entienden o tienen los censos de lo que realmente pasa en el territorio y quiénes son, porque detrás de todo esto hay muchas personas avivatas que utilizan la tragedia para buscar beneficios propios. Por eso le hemos entregado la responsabilidad a los entes territoriales, liderado por la unidad de gestión del riesgo, para que la caracterización sea el elemento fundamental, pero dos, para que el seguimiento de que estas ayudas y estos recursos realmente lleguen a las familias afectadas puedan tener buen término, y ese es el desafío más importante que hoy tienen los alcaldes y gobernadores. Señor ministro, ¿para las nuevas construcciones van a exigir certificados antisismo? Sí, señor, pues a partir del martes se va a crear una mesa técnica donde van a participar los diferentes gremios y vamos a estar trabajando en dos vías. Uno, en la normatividad que hay que ajustar. Dos, en la trazabilidad de lo que nosotros llamamos la etapa a mediano plazo y a largo plazo, que es la visión de qué casas requieren mejoramientos de vivienda y en dónde requerimos vivienda nueva. Pero esto necesita habilitación de suelos, pero necesita una supervisión mucho más profunda en lo que corresponde a la normatividad antisísmica, porque lamentablemente el gobierno anterior había dejado un decreto sobre la autoconstrucción. Y este tema de autoconstrucción había alivianado las exigencias en torno a las estructuras antisísmicas, y eso es un error. Por eso tenemos que utilizar esta tragedia para replantear cuál es la visión del país
frente al concepto de la autoconstrucción y toda la normatividad antisísmica. Señor ministro, esta mañana algunos, digamos, damnificados y pobladores, particularmente del eje cafetero y de Cali, hablan de que se empieza a sentir especulación en los precios de arrendamientos. ¿Cómo el gobierno puede salirle al paso a estos avivatos que quieren aprovecharse de dinero de ayudas y, por supuesto, de la tragedia de los damnificados? Sí, señor, esa denuncia ya la recibimos el día de ayer. Precisamente de manera formal tenemos esa denuncia y hoy vamos para el eje cafetero, vamos para el Valle del Cauca y se va a establecer una normatividad clara para que haya un marco regulatorio que nos permita darle la garantía a estas familias de que nadie se pueda aprovechar de la tragedia y mucho menos quienes van a disponer de sus apartamentos, casas para poder albergar estas familias. Ya recibimos esa denuncia, estamos al frente de ella y esperamos hoy dejar reglamentado esto para que no hayan avivatos aprovechándose de las víctimas. Ministro, estos recursos de los organismos multilaterales que se han sumado todos estos días para ayudar al gobierno, la CAF, la Unión Europea, bueno, otros países también, ¿cómo se están invirtiendo en este momento? ¿Cómo se están destinando esos recursos ya para ayudar a las víctimas? Pues en primera medida se está articulando lo que se llama este fondo donde se va priorizando cuáles son las inversiones de manera urgente que tiene que hacer el gobierno, principalmente a través de la unidad de gestión del riesgo, que pueda atender de manera inmediata los temas de levantar, acompañar a las víctimas, pero también en un proceso de reconstrucción. Esta primera fase la ha liderado completamente la unidad de gestión del riesgo y todos estos recursos se están invirtiendo hacia allá. Pero la planeación y la estructuración de reconstruir estas zonas ya es una agenda mucho más puntual y más estratégica, donde estas organizaciones han venido aportando y de acuerdo a la necesidad, el gobierno ha venido utilizando cada uno de estos recursos para que podamos de una u otra manera darle la tranquilidad a estas familias de que no van a quedar olvidadas o esto no se va a quedar en una promesa, sino como ustedes lo han visto, pues ya estamos en el territorio generando soluciones. Ministro Francisco Barbosa, acabamos de conocer públicamente que existen diferencias entre el alcalde de Pereira y el gobernador de Risaralda en medio de la atención de la tragedia. Nos lo dijo la defensora del pueblo hace un momento. Aquí no puede haber disputas políticas. ¿Qué papel va a asumir el gobierno nacional para unificar la conducción de la reconstrucción en esa zona del país? Y si va a haber una instancia de coordinación, con prioridades, con responsabilidades concretas a la alcaldía y la gobernación para poder acabar esta discrepancia y no retrasar la vivienda, no retrasar las ayudas y la reconstrucción? Primero, desconozco cualquier discusión que haya o disputa que haya entre mandatarios, pero la orden del presidente Abelardo de la Espriella es muy puntual. Este momento es un llamado a la unidad. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay pensamientos ideológicos que nos separen, por el contrario. Este es el momento para que el país se una. Y ayer fue muy enfático el presidente cuando convocó a los empresarios y nos dejó un mensaje muy claro. Si no nos unimos, es difícil que salgamos adelante. Este es un momento para que pensemos en la reconstrucción de la patria y la única manera de reconstruir la patria es un llamado a la unidad. Por eso tengo que felicitar a la primera dama, a todo el equipo social de gobierno que ha venido haciendo una labor impresionante, porque la cantidad de ayudas que se han recogido ha sido significativa y eso es lo que tiene hoy a muchas de las regiones recibiendo herramientas que les ha permitido salir adelante. Mi llamado es un llamado a la unidad. Este no es momento de tener divisiones ni políticas, ni ideológicas, ni religiosas, por el contrario. Hoy todos somos colombianos y como colombianos tenemos que enfocarnos en lo que realmente es importante, que son las víctimas. Es la voz del ministro de la Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que sabe de vivienda, que conoce de vivienda, que sabe cómo ejecutar y que ha asumido este liderazgo muy significativo. Señor ministro, una pregunta final. Estamos obviamente llenos de mensajes, de voces reportando viviendas afectadas en municipios a lo largo y ancho de los departamentos del desastre, en el norte del Valle del Cauca, en Risaralda, en Caldas, en el Quindío, en el Chocó. Apenas lo oyeron a usted hablar, vienen todas las preguntas y los casos puntuales. ¿Cuál es el punto focal de atención para el tema de vivienda? ¿Usted tiene un correo, un contacto, las personas que tengan pregunta y que nosotros lo podamos dejar como información de servicio, dónde pueden contactar específicamente al Ministerio de Vivienda? Agradecerte mucho este espacio porque los colombianos necesitan saber que no están solos.
que los estamos acompañando y que hay un plan para reconstruir el país. Lo primero que deben entender es que quienes nos entregan al gobierno nacional la caracterización, el análisis de lo que pasó en cada territorio son los alcaldes y los gobernadores. Ese va a ser nuestro primer insumo para llevar las inversiones y tomar las decisiones. Pero también el Ministerio de Vivienda, en su página web, en sus redes sociales, ha habilitado todos los mecanismos para que la gente nos deje sus casos puntuales y nosotros los podamos articular con los entes territoriales. Nuestros operadores en cada uno de los territorios son alcaldes y gobernadores. Por eso yo insisto tanto en que nos unamos alrededor de los mandatarios y que los mandatarios deben estar alineados a la visión que el gobierno ha venido estableciendo para generar soluciones profundas. Hoy no son los colombianos los que deben estar buscando a los entes gubernamentales, somos los entes gubernamentales los que debemos estar en territorio. Por eso vamos saliendo, Juan, para el eje cafetero. Otro equipo de ministros y el vicepresidente está en Buenaventura, estuvieron en Chocó y el presidente hoy se va a hacer un recorrido porque es el gobierno el que debe ir a las regiones y son los alcaldes y gobernadores los que nos entregan los insumos. Les pido que nos tengan paciencia, pero también la solidaridad, porque la emergencia es muy grande y las ayudas requieren no solamente llevarse a los territorios, sino entregarse en manos de quien realmente las necesita y no de avivatos que quieren aprovechar esta oportunidad para sacar provecho. Y así llegamos al final de este análisis. Pero para miles de familias colombianas esta historia apenas comienza. Porque después de una tragedia de esta magnitud, el verdadero desafío no consiste solamente en retirar los escombros o entregar ayudas de emergencia. El reto será lograr que cada familia afectada pueda recuperar un techo, su tranquilidad y la posibilidad de volver a empezar. Las cifras son contundentes. Más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios completamente colapsados y cerca de 45.000 viviendas averiadas. Detrás de cada número hay una familia, una historia y un hogar que desapareció. Y ahora el país enfrenta una pregunta enorme. ¿Cómo reconstruir todo esto cuando los recursos disponibles son limitados? El gobierno ha anunciado subsidios de arriendo, mejoramientos de vivienda, construcción de nuevas casas, alivios en servicios públicos y apoyo de alcaldías y gobernaciones. Anunciado subsidios de arriendo, mejoramientos de vivienda, construcción de nuevas casas, alivios en servicios públicos y apoyo de alcaldías y gobernaciones. También se ha planteado la participación del sector privado, con maquinaria, materiales y profesionales, además del respaldo internacional, pero los anuncios tendrán que convertirse rápidamente en soluciones. Cada peso destinado a la reconstrucción debe llegar a quienes realmente lo necesitan. Cada ayuda debe entregarse con transparencia y cada familia damnificada debe conocer claramente cuál es la ruta para acceder a ella. También preocupa que algunas personas intenten aprovecharse de la tragedia. En momentos como este, la solidaridad no puede convertirse en una oportunidad para abusar de quienes lo han perdido todo. Pero hay otra lección fundamental. Reconstruir no significa simplemente levantar nuevamente las mismas viviendas, significa aprender de lo ocurrido, revisar las normas, fortalecer la supervisión y garantizar que las nuevas construcciones tengan condiciones de seguridad adecuadas. El mensaje del gobierno ha sido claro. Este no es momento para divisiones, sino para unir esfuerzos alrededor de las víctimas. Pero esa unidad tendrá que demostrarse con hechos. Ahora vendrá la etapa más difícil. Convertir los anuncios en viviendas, los compromisos en recursos y las promesas en soluciones reales, porque para una familia que perdió su hogar, un comunicado no es suficiente. Lo que necesita es saber cuándo podrá volver a tener un lugar seguro donde vivir. La reconstrucción será larga, costosa y compleja, pero también será una prueba para las instituciones y toda la sociedad colombiana. El verdadero resultado no se medirá por la cantidad de anuncios, sino por cuántas familias logren recuperar su hogar. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree que las medidas anunciadas serán suficientes? ¿Qué debería hacer el gobierno para garantizar que las ayudas lleguen rápidamente a los verdaderos damnificados? Déjenos su opinión en los comentarios, comparta este video y suscríbase al canal para seguir informado. Nos encontramos en un próximo video, con más información y más análisis, porque reconstruir un país no significa solamente levantar edificios, significa devolver esperanza a quienes lo perdieron todo.